Y los otros operadores además de los que hemos visto ya previamente, como son los operadores lógicos y los aritméticos, tenemos por un lado los operadores de texto y los operadores de referencia. Los operadores de texto lo que van a hacer es concatenar dos o más cadenas textuales en una sola secuencia, ¿vale? Que las contiene. Y los operadores de referencia los vamos a usar para combinar rangos de celdas. Como ya sabemos, un rango de celdas es un grupo de casillas que son contiguas y que están dentro de una misma selección. A los rangos los nombramos con las referencias de las celdas situadas en los extremos, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, quiero nombrar este rango de aquí abajo, de la casilla A9 a la casilla E10 o E9, ¿veis? Me salen los dos puntos porque es lo que me ayuda a nombrar el rango, perdón, pues que es lo que me ayuda a nombrar lo que es este rango. Y luego tenemos por otro lado el punto y coma. El punto y coma lo que va a hacer es añadir rangos a esa operación. Si yo quiero añadir otro rango, ¿veis? Punto y coma y añado otro rango. ¿Vale? Eso en cuanto a los operadores de referencia. ¿Veis? Bueno, aquí da un pequeño error, pero lo quitamos. Y en cuanto a los operadores de texto, que ya sabemos que es el ampersand y que lo que hace es unir una o más cadenas o sea, dos o más cadenas de texto. Fijaros, si yo por ejemplo aquí tengo la palabra hola y aquí tengo la palabra adiós, si yo quiero juntarlos en una misma casilla, lo que hago es utilizar esta concatenación. ¿Veis? Y me lo junta. Bien, de acuerdo. Eso en cuanto a los diferentes operadores que tiene Excel. Hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de trabajar cuando queremos realizar una fórmula con cálculos combinados, es decir, una suma con un producto o una división. Lo que hace Excel es que lo va a resolver dentro esas operaciones dentro de la fórmula con un determinado orden de prioridad, ¿vale? Siguiendo el criterio matemático de separación en términos, ¿de acuerdo? Entonces, de este modo, si por ejemplo tenemos la siguiente función igual 3 más 4 más 5 dividido entre 3, ¿veis? Si yo le doy a intro, me va a dar ese resultado. ¿Pero qué es lo que está haciendo aquí Excel? Bueno, por un lado está sumando 3 más 4 y por otro lado está dividiendo 5 entre 3. Y luego lo que hace son esos resultados es sumarlos. 3 más 4, 7. 5 entre 3 es 1,67. Bueno, y fijaros que la suma de 7 más 1,67 son 8,6. Si lo que queremos es darle un orden de prioridad para que estos cálculos nos lo haga bien, lo que tenemos que hacer es añadir los diferentes operadores para darle prioridad a ciertas operaciones dentro de esa fórmula. Por ejemplo, si yo quiero dividir la suma de 3, 4 y 5 entre 3, debería de indicárselo poniéndolo entre paréntesis. ¿Vale? Si le doy a intro, ¿veis? Me da 4. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Primero va a sumar 3 más 4 más 5 y luego lo va a dividir entre 3. 3 más 4 más 5 son 12, dividido entre 3 a 4. ¿Cuál es el orden de prioridad que aplica Excel para estos cálculos? Bueno, primero va a hacer los que estén entre paréntesis. Luego va a hacer las multiplicaciones y divisiones y luego va a hacer las sumas y las restas. ¿Vale? Ese es el orden que va a seguir en cuanto a prioridades. Bien, ahora que ya sabemos un poco más ya sabéis cómo crear una función, una fórmula en Excel, si yo quiero sumar dos casillas o si quiero multiplicar dos casillas, bueno, pues pondría igual
selecciono casilla, más, por, menos, casilla, ¿vale? Eso es un poco la base. Así es como hacemos para crear una fórmula y que haga una operación con determinadas referencias. Ya sabemos que esos valores pueden ser un valor de referencia que puede modificarse o un valor constante, un número que va a estar fijo. Que si modificamos algún valor de referencia, esa fórmula se va a actualizar. Bueno, hemos hablado mucho de lo que son las referencias y en otros vídeos definimos un poco a qué queríamos decir con esto de referencia. Bueno, una referencia de celda es el conjunto de coordenadas que ocupa una celda en una hoja de cálculo, ¿vale? Eso está claro. Esta casilla de aquí es la referencia B2, ¿vale? Porque es de la fila 2, la columna 1, ¿de acuerdo? También se llaman referencias a los rangos de celdas, esas selecciones que hacemos. Pero en Excel, para ayudarnos a hacer operaciones y para facilitarnos la tarea y acelerarnos el proceso de trabajo, hay tres tipos de referencias. Las referencias relativas, las referencias absolutas y las referencias mixtas. En cuanto a las referencias relativas, son las que empleamos habitualmente para denominar una celda. Como ya sabemos, una referencia a una celda está compuesta por una fila, por una referencia a una fila y por una referencia a una columna. Con lo que la referencia, por ejemplo, la casilla A1 estará formado por la referencia a la columna A y a la fila 1. ¿Por qué las llamamos relativas? Porque basan su posición relativa con respecto a la celda que contiene la fórmula. De tal modo que si cambiamos la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia dependiendo de las filas o columnas que vayamos aumentando o disminuyendo. Vale, para entender esto vamos a ver un pequeño ejemplo. Voy a borrar esto que tenemos aquí y vamos a hacerlo. Aquí, por ejemplo, voy a tener 20, aquí voy a tener 40, ¿de acuerdo? Y aquí abajo voy a tener 30 y aquí voy a tener 23, vale. Mirad, vamos a calcular en la casilla C2, vamos a insertar la suma de la casilla A2 más la casilla B2. Bueno, ponemos igual, casilla más casilla. Le damos a intro, ¿veis? Y ahí me da el resultado, que son 60. Ahora bien, si yo quiero coger esta misma fórmula y la copio y la pego en esta casilla, mirad lo que ha ocurrido. Donde en un principio eran la casilla A2, B2, que sumaba esta más esta, he bajado un par de filas para abajo, ¿veis? Y ahora son A4 y B4, ¿vale? Esas referencias han aumentado 2 filas hacia abajo, porque yo con esa fórmula he aumentado 2 filas hacia abajo, ¿vale? Esto es muy útil a la hora de hacer cálculos de columnas, donde los datos están puestos en filas y yo quiero ir sumando por filas, ¿vale? Crearía la primera fórmula y arrastraría hacia abajo y esa fórmula se iría actualizando con las diferentes referencias cada vez que yo voy bajando una fila, ¿vale? Eso en cuanto a las referencias relativas. Bien, las otras referencias que tenemos son las absolutas. Otras referencias son las absolutas, porque hemos dicho que teníamos relativas, absolutas y mixtas. Las absolutas son aquellas que conservan, ¿no?, aunque se copie o se mueve la fórmula que las contiene, las referencias de su posición exacta, ¿vale? Una referencia absoluta indica su posición específica de fila y columna dentro de una hoja de cálculo. Para definir estas referencias, tenemos que situar el símbolo del dólar delante del número de la fila y delante de la letra de la columna, de cada una de las referencias. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo para entender esto un poco mejor. Si yo ahora, ¿veis? A esta fórmula de aquí, como hemos dicho, para hacer las absolutas, le añado el símbolo del dólar delante de la fila y delante de la columna,
y pulso la tecla intro, ¿vale? Me sigue dando la operación, pero si yo copiara ahora y pegar aquí debajo, fijaros que en este caso la función no se ha actualizado. Mantiene las referencias originales, porque le he dicho, estas referencias son absolutas, no quiero que se muevan. Y por último nos quedaría las últimas, que son las mixtas, que no es otra cosa que una mezcla de las dos. Las mixtas es, por ejemplo, cuando nos interesa que se mueva la fila y no se mueva la columna, o al revés. Entonces las referencias mixtas combinan una absoluta con una relativa. En esta solo se bloquea o bien la fila o bien la columna de cada una de esas referencias. De tal forma que cuando copiamos o movemos la fórmula, solo se va a modificar la parte relativa de la referencia. Es decir, solo va a aumentar o disminuir tantas filas o columnas la parte de la referencia que no tenga delante el signo del dólar. Vamos a hacer otro ejemplo. Mirad, por ejemplo, yo aquí vamos a quitar esto y vamos a cambiar un poco esta función. Vamos a decirle que en esta referencia solo quiero que sea absoluta la columna, y en la referencia de al lado le voy a decir que solo quiero que sea la fila. Si yo copio y pego, ¿vale? Fijaos lo que ocurre. Dólar a 4, la columna me la ha mantenido, la fila no, se ha actualizado. Dólar B, perdón, B, dólar 2. La fila no queríamos cambiarla, pero la columna sí. Pero como en este caso no nos hemos movido ninguna columna, solo hemos bajado filas, bueno, pues me está sumando realmente la casilla A4 más la casilla B2, que son 70. ¿De acuerdo? Entonces las mixtas es una mezcla de las dos referencias.